9 de la mañana, 25 minutos. Vamos a información internacional. A esta hora, Laura Soto está con nosotros aquí en el estudio. ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Seba? Muy buenos días. Vamos a actualizar la cifra lamentable de víctimas fatales a raíz de un accidente aéreo que ocurre con una aeronave militar en Colombia, que ya llega entonces esta cifra de fallecidos a 66 personas. Recordemos que este es un avión militar, tenía 125 ocupantes, todavía hay personas desaparecidas también, según informan en este caso las fuerzas militares de Colombia, pero al menos hasta el momento se confirman entonces 66 personas fallecidas, 58 corresponden a militares del ejército, 6 de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Aéreas quiero decir, y 2 son oficiales de la policía. Pasemos a escuchar inmediatamente parte de las palabras que entregó durante las últimas horas el comandante en jefe de las Fuerzas Militares de Colombia respecto a esta tragedia. Lamentablemente, como consecuencia de este trágico accidente, 66 de nuestros militares fallecieron, quienes están en proceso de identificación, de los cuales 6 integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 58 integrantes del Ejército Nacional y 2 integrantes de la Policía Nacional. Al momento están pendientes 4 de nuestros militares por ubicar. Bien, esto ocurrió a eso de las 10 de la mañana, hora local del día lunes, y esta caída del avión ocurre en la zona de Puerto Leguízamo, que está cerca de la frontera entre Perú y Ecuador, y según lo que decía el secretario de gobierno de dicha localidad al medio local RCN, aparentemente el avión no logró alcanzar un despegue total, y es ahí cuando se precipita. De hecho, se precipita bastante cerca de la pista desde donde despega, a unos 700 metros de distancia. Era una aeronave de tipo Hércules, que es de fabricación estadounidense, y también esta zona donde cae es un lugar donde también existe alta cantidad de grupos rebeldes y también grandes cantidades de cultivo de coca. Sabemos que en Colombia tiene zonas que son bastante remotas y en otras ocasiones también han ocurrido accidentes de este tipo con aeronaves que son, en este caso, más bien pequeñas. Ahora ocurre con un avión militar que de todas formas tenía una gran capacidad de tripulantes. Oficialmente no se ha confirmado todavía la causa directa de por qué finalmente se precipita esta aeronave, pero al menos el secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo indica entonces de que no habría alcanzado el despliegue total. Parte de lo que ocurrió entonces, lamentablemente, en Colombia. Había una publicación por parte del presidente colombiano Gustavo Petro, imágenes que de hecho se alcanza a ver en un video, cómo este avión habría comenzado a despegar, pero en un momento dado finalmente se precipita o no alcanza este despegue total, que era lo que yo te mencionaba. Son imágenes que compartía él en sus redes sociales. Pero de todas formas hay que ver finalmente si es que esta cifra de fallecidos aumenta, porque lamentablemente todavía hay personas que siguen sin identificarse, o siguen sin encontrarse, más bien están desaparecidas. Desaparecidos, claro, y con el peor desenlace posible también como una alternativa, ¿no? Ahí para esas personas. Una tragedia total la que se ha vivido allá en Colombia. Sí, de todas maneras, muy lamentable lo que ha ocurrido entonces en aquel país. Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar sobre la guerra en Medio Oriente, pero el foco está puesto esta vez entre los enfrentamientos de Líbano con Hezbolá, o más bien Hezbolá con Israel, quiero decir, y ahora con el anuncio por parte del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, indicando de que van a ocupar parte del sur del Líbano justamente para intentar contrarrestar la presencia de Hezbolá en esa zona. Esto sería la toma de control para establecer una zona de seguridad, informa, debajo del río Litani, que es un río justamente que divide una zona del sur del Líbano, donde justamente operan las fuerzas de Hezbolá. Y aquí lo que dice el ministro de Defensa, acusa de hecho al gobierno del Líbano, que había prometido que iba a desarmar a Hezbolá y que finalmente no hizo nada al respecto, y que por lo tanto ellos iban a entrar a ocupar esta zona para generar esta zona de seguridad, y mientras no se asegure la seguridad de la población del norte de Israel, tampoco iban a volver los ciudadanos que viven en esa zona
justamente a vivir ahí, lo cual genera temores nuevamente de que esto se convierta en un Gaza 2.0, con la ocupación que ocurrió en su momento en Israel, en gran parte, prácticamente casi la totalidad de Gaza, que ocurra ahora lo mismo con Líbano. Ahora se está anunciando esta ocupación que va a ocurrir en el sur, con esta zona de seguridad que yo ya les mencionaba. Recordemos que esta milicia libanesa, Hezbollah, se ingresa en este conflicto que comenzó el 28 de febrero. Recordemos que en ese momento se asesina al líder supremo iraní, Ali Khamenei, y Hezbollah ingresa finalmente al conflicto a modo de venganza por la muerte precisamente del líder supremo. Comienza nuevamente a atacar a Israel y ahí es que comienzan de nuevo estas escaramuzas entre ambas partes que se habían ahí pausado ya hace bastantes meses, pero que ahora finalmente se reactivan. Y con la que acusa en este caso el ministro de Defensa la inacción del gobierno de Líbano, es que se decide finalmente que se va a ocupar esta zona, lo cual por supuesto resulta bastante preocupante también para la población que vive ahí. Por supuesto, y porque pareciera ser una línea de la estrategia israelí mucho más agresiva desde el punto de vista de la ocupación de esos terrenos, y el temor es que esto se transforme luego en una eventual anexión, ¿no? de ese territorio ocupado. Son millones de personas desplazadas desde el sur del Líbano, en una crisis humanitaria gigantesca. Pero que además revela también cuáles pueden ser las mismas intenciones israelíes, que no se manifiestan ahora solamente, ya de alguna manera se habían reflejado en los ataques que había realizado en contra de Hezbollah en los meses posteriores al ataque del 7 de octubre. Sí, por supuesto. De hecho, el ministro de Defensa israelí habla de cientos de miles de habitantes que tuvieron que movilizarse hacia el norte. Claro. Y él dice claramente, estos habitantes no van a volver a sus hogares hasta que en el fondo se logre asegurar de que Hezbollah no va a seguir operando en el sur del Líbano y no va a atacar el norte de Israel. Entonces, también... Y esa es la razón por la que Israel, perdona Laura, pero es la razón por la que Israel se justifica para avanzar también en esa ocupación territorial. Sí, por supuesto, con eso se justifica finalmente. No hay cronología o plazos claros de cómo se va a desarrollar esta ocupación, pero ya está siendo anunciado, por supuesto, por parte del ministro de Defensa, así que también vamos a estar bien atentos a este y otros temas que seguiremos actualizando durante esta jornada. Exacto. Bien, Laura Soto con las noticias internacionales. Gracias, Laura. Que esté muy bien, nos vemos.